Miguel Brindisi. Miguel Brindisi con nosotros. Tirá la apertura y vamos con él. Bueno, señores, acá está Miguel, saludándose con todo, Miguelito. Ya estamos, ahí está, estamos al aire ya, Miguel. Acá, tranquilo. Bueno, bárbaro. ¿Cómo andas, Miguel? Bien, contento, feliz de volver a reencontrarme con ustedes, amigos, y hemos compartido tantas cosas lindas. Muy contento, muy agradecido. La verdad que le tengo miedo a esto. Mirá, pero pará. Disculpame, lo mirás, No, la crítica hay que aceptarla. pero no, lo mira y no se le ven los ojos, mirá. Lo pasó? clarito, eso es un monstruo. Ah, porque tiene claro los ojos. Él le hubiese gustado tener tus ojos. Total, no. Dejaba ser campeón del mundo por tener tus ojos. Eso no, pero... No, qué placer que jugué con este tío. 19 años tenía yo. Así que cuando llega Cuando él... llegó con la... Llega Miguel Brindisi, yo vivía en la Candela. Llega Miguel Brindisi, viste, para reforzar... Miguel Brindisi. Yo no lo podía creer, los tenía todos estos tipos ahí arriba. Apareció con la Torino, no. Mirá, con la goma atrás del coso. La tapa lo... Espectacular. Hoy se lo hubiesen choreado. ¿Ves? Hoy le quedaba el agujero en un segundo. No tengo rueda. Ahora, ¿vos te acordás de ese día? Sí, me acuerdo del debut. Por eso le digo, después te voy a mostrar. Ayer el Mono Perotti me dice, me enteré de que vas al programa, todo. Y empezó a tirarle al cabezón, ¿viste? Le digo, le hicimos figuras. Y el día que debutó hizo un gol de cabeza en la cancha de Independiente con 19 años, hiciste el gol, el segundo ¿Me tiraste gol. el centro vos? ¿Qué centro me tiraste? Déjalo ahí. Hijo de puta, me tiraste un centro que tenía que poner la cabeza nomás. Qué lindo. Bueno, y ahí- Estos, por eso yo te digo, viste que a veces decimos, che, los pateadores, y bueno, no erraba, no te la ponía acá en la cabeza, era este y Maradona, los dos. cabeza no le puedo errar. Che, es tan lindo tenerte. No, Tenemos fotos que vamos a repasar un poco la carrera de Miguel Ángel Brindisi. Después vamos a llegar, por supuesto, al Boca del 81. Mirá esta foto, Miguel. Mirá, a ver. Yo te digo, te pregunto si te acordás de los momentos. Todo. Aquel, ¿Te acordás? Todo. el partido de Boca River. Sí. Esa es la noche de... No se iba a jugar ese partido. No. Ese partido tiene viernes. algo... Jugó el ¿Te acuerdas viernes. lo que habían llovido? Sí, claro. Claro. Y y nos llama el árbitro al vestuario, a Pasarela, que era el técnico, el capitán de River y yo de Boca. Y dice, muchacho, lo suspendo el partido. Y entonces, bueno, imaginar, iban las dos hinchadas también, de noche, un viernes, mucha gente, obviamente. Y entonces el jefe de seguridad dice, ¿qué vas a suspender? ¿Vos estás loco? ¿Cómo saco toda la gente? No, si lo querés parar al minuto, lo parás. Pero el partido se tiene que arrancar, porque, bueno, iba a ser un desastre. Y no llovía, llovinaba, ¿viste? Se aguantó y, bueno, es imborrable porque inclusive la noche anterior, ¿te acordás que concentrábamos en la Candela? Con Diego, la ansiedad, porque era nuestro primer clásico. ¿Estaban ansiosos con Diego? Sí, claro, Diego también. Eso creo que fue con Talleres, el día del debut. El día del debut. Ese, El día del debut, claro. Ese es el día del debut. Sí, Este es el día del debut. El día Febrero del del debut. 81. Gol de penal de Diego, ¿no? Gol de penal de Diego. Sí. Sí. Talleres, buen Con equipo Talleres. también. Sí, Chocolate claro. Valey, ¿qué? Chocolate. Sí, sí. Valey. Ese Boca del 81, en los había equipos que acá, integraste, acá. ¿dónde lo pones? Y es muy probable que después de Huracán del 73 y Huracán del 76 también con el Gitano Juárez hizo y este equipo proponía, pero también tenía la dosis de a lo Boca. Hubo algunos partidos que se ganó a lo Boca, yendo, viste, ya no, entonces vos decís enseguida
entró en vena la cosa, que se había digerido de que el equipo tenía que tener ese plus, que aparte del juego, el ir a buscar, la garra, el meter. Una de esas, por ejemplo, que le quedó a todo el mundo es cuando el loco Gatti anticipa con el Estudiante y la Estudiante. hasta los pies del mono. Gol del mono. Bueno, eso es una cosa que lo puede hacer Boca nada más y un jugador de Boca sacar ese partido tan difícil adelante. Otro a lo Boca fue Pero el ese día Miguel de Estudiante, el día anterior habíamos tenido una visita. Sí. Ah, no, mira. ¿Estaba Miguel? Te los mandé yo porque estaba suspendido, ¿viste? Yo no estaba concentrado ese día. Ah, mira. No, pero otro que también recuerdo, porque el primer tiempo con Ferro lo pasamos muy mal, y se gana un partido faltando 5 minutos con gol del Mono Perotti. La famosa avalancha. Eso que le dijiste a Perotti, que salieran de ahí porque era un peligro, que la gente se estaba viendo. Yo pensé que había una tragedia, porque cuando vamos a festejar, que también era el sector de damas, también por ahí. En el córner. Y en el córner, Sí, al lado claro, del y túnel. se venía y pasó una desgracia. Ese fue otro partido. Otro partido que se gana a lo Boca, de ese año ganábamos 2-0 contra Huracán. Huracán nos empata 2-2, el segundo gol lo hizo Candedo. Candelo, sí. Y nada, en el tiempo adicional, un tiro libre, cabezazo, todo a buscar al área, pum, a lo Boca, viste eso que termina el partido, y que era lo que tenía este equipo aparte del juego. Y había, bueno, yo siempre digo, cuando se hablaba de sociedad con Diego, no tenías que poner nada, ponía todo el capital, ¿viste? El que no era socio de Diego era porque, bueno, tenía que jugar al tenis, ¿no? Al ¿Era fútbol. fácil jugar con Diego? Sí, lógico. Lógico. Imagínate que con Diego no tuvimos ningún entrenamiento. Diego llega un viernes, que es el partido, un tiempo para cada uno, ¿se acuerdan? Sí, Y sí, el en la Bombonera contra domingo, Argentina. el sábado no hicimos nada. Estaba lesionado porque además. Estaba Diego no ¿Eh? estaba bien Es físicamente. el único tipo que vi que con un desgarro pudo jugar casi toda una vuelta. Viste, la primera vuelta él tenía. Pero aparte, bueno, La primera vuelta que vos fuiste la figura y después la segunda vuelta. la rompe cuando se recupera, hasta que un día toma una determinación importante, porque viste, Diego no se quería perder ningún partido. Jugábamos entre semanas, porque una época difícil vivida y vista como siempre, se había disparado el dólar, contrato en dólares, había que salir entre semanas, y el primero que tenía que estar era Diego, viene el contrato. Y Diego jugaba hasta que un día Silvio le dice, lo para, 3 semanas, se recupera bien, y bueno, y ahí después aparece al 100% y la segunda vuelta hizo cosas increíbles. Mira Pero esa foto. Mira esa foto. Esta producción. esa foto define producción Boca, del gráfico. Sí, está producida la foto. Está producida. ¿Saben una cosa? Que esta foto hacía una semana que estaba. Porque se suponía, nosotros jugábamos con Central, ¿te acordás, Cabezón? Que tenía que ser campeón. Claro, que éramos campeones y entonces el lunes ganábamos era a la Central. tapa, o empatábamos. O empatamos, Por pero erramos cómo un penal fue. ahí, ¿no? Diego, Señor, no- Claro, porque como salió Huracán perdía 3-0 el primer tiempo. Y Claro. cuando llegamos nos enteramos que había empatado 3-3 con Ferro. Con un empate nos hubiera servido. Mirá vos, y esto estaba esperando para salir. Perdemos 1-0. Me acuerdo que esa semana con Silvio, ¿se acuerdan de García, el lateral Sí, Jorge que, García. que le Nos pegaba de metió. rosca? Sí, hizo el gol de Nos penal. pasamos todos los entrenamientos saltando. Para, viste, todos saltando y la tiró por abajo. Se pasó por ahí. Y fue el gol del segundo tiempo de Después lo compró Central. River, que Después, hizo el gol en la cancha de Boca. Lo ¿quién? compró River a García, y Claro, García les hace el gol en la cancha de Boca. Nos gambeteó a todos. Lo metió todo, Gatti, todo. Pero bueno, tiene una historia esa. La habíamos hecho hoy, es otra cosa, lo que es ahí es un complejo de primera, hoy la Candela. Ahí hay una cancha maravillosa y ese era el jardín. Y habíamos hecho un picado en el jardín y de barro había. Y fue la bueno, foto. y entonces se hizo esa foto. ¿Extrañas al Brindisi jugador?
Mira, un día Yudica dijo que cuando dejó de jugar empezó a morir un poco y creo me sentí reidentificado. Más allá que después fue entrenador y fue un entrenador exitoso y hizo una carrera hermosa. Pero empezás a sentir cosas que son muy profundas. Primero el vestuario chico, cuando empezás a dirigir. Vas al vestuario de árbitro, que tenía lugar para 3 personas nada más. Ahora son 6, 7. ¿Viste? Ya no compartís con tus compañeros, con el utilero, no tampoco querés invadir algo tan privado como es un vestuario, ¿viste? Sí, empecé a sentir el final de una etapa, obviamente, que tarde o temprano sabés que va a llegar, pero es muy difícil tener la capacidad como para estar preparado. Viste que uno dice, no, yo estoy preparado. Mira, esto es lo mismo que cuando estás jugando afuera, que querés y decís, uy, vuelvo al país y vuelvo a mi equipo. Mi equipo era Huracán, yo era mi infancia recorriendo la sede de Huracán, la cancha, eran mis ídolos, todo, volver al país y claro, el primer día que volví tenía a todos, los amigos, la familia, todo, ya el asado. Al segundo día ya todos trabajan, y ya empiezan a venir menos, esto, el otro, y encontrar una realidad de que, bueno, volviste y se terminó una etapa que vos tenías en el exterior que también después empecé a añorar, pero digo, esto cómo se extraña. Volvés al club, porque en definitiva me volví de España en esa época, a los 30, 31 años, y ustedes como periodistas saben que en algún momento te dice, ya pensás en el retiro, en esa época, ¿no? Con 30, 31 años, y más si alguna vez habías tenido alguna lesión, o que gracias a Dios no la había tenido, pero vine a terminar mi carrera en Huracán con 29 años, y me encontré con un problema muy grave económico en el club quedó acéfalo, el presidente detenido, el tesorero fugado, porque había un problema muy grande, hasta que termina en una situación de libertad de acción, se interviene, en ese momento estaba intervenido por el coronel Tidona, que había sido también interventor en Lanús, y queda libre Babington, Dante Sanabria y yo. Bueno, me encontré con todo eso, digo, si yo me podía haber quedado a terminar mi carrera en España, vos que viviste y consumiste España, viste lo que es. ¿Y dónde estabas vos? No, pero... Y vos también. Ahora, mirá esta foto. Es muy Huracán. Es muy Huracán. Muy porteño. Pero mi viejo era el carnicero del barrio. ¿Tu viejo era el carnicero del barrio? Claro. Mi papá, yo fui hasta Monaguillo. Pero para la iglesia de San Antonio, claro. ¿Cómo iba al colegio marista enfrente de mi casa. Nací en la maternidad Sardá. Soy un pedazo de Parque Patricio. Ahora, ¿tú tenías la carnicería donde, cerca de la cancha? A 3 cuadras. A 3 cuadras de la cancha. Patagón y Labardén. ¿Cuánto hay? Tenía una carnicería ahí. Claro, entonces, barrio. ¿Y cómo caes vos en Huracán? ¿Alguien le dice, tu viejo dice, tengo un pibe que juega bien o no? No, porque teníamos nuestro ídolo de la barrita, de los muchachos que jugábamos en esa época, era la Pulpo, la Calle, viste lo que era, y te amargaba el sábado, si se pinchaba, te la reventaba el trolebús, pasaba por ahí, era el auto. O se colgaba en el T-Tigre, que era una fábrica que estaba antes, y nos quedábamos nada. Lo de don Gerardo, el almacenero, tomando una gaseosa entre todos. ¿Esta carnicería tu papá? Exactamente. Mi papá, mi mamá y mi viejo. Esta es la carnicería. ¿Vos ya estabas en primera? Sí, ya estaba en la selección también. Esa era la entrada. Adentro está todo. Hoy es un comité radical. Mira. La esquina. Ahí donde está, de hace muchos años. Mirá vos, qué lindo recuerdo. La heladera ahí atrás, mirá. La heladera, sí. La sierra colgada la sierra y la cortina. La cortina por ahí íbamos para adentro, era la propiedad.
Ajá. Viste, ahí vivíamos, mi tío era el verdulero. Comías bien, Miguel. Vivíamos, sí. Comías bárbaro. Sí, me quedaba cerca la comida. Miguel, tu viejo te acompañaba, era de A todos lados. A todos lados. Mira, me pasó algo que es extremadamente gratificante, el apoyo y la compañía, más allá del amor que pueden sentir tus padres. No faltaron jamás a un partido de división inferiores, ni tampoco alguno de primera. El día que debuté en Boca, yo sentí el chistido de mi mamá donde estaba. No. Mirá que había gente, ¿te acuerdas lo que era ese día? Que mi mamá chistaba de una forma que yo hice así. No. Encima, viste, era no la 12, del otro lado, de la otra tribuna, ¿viste? Y veía que estaba mi mamá y mi papá. Nunca dejaron de acompañarme. Mirá que en división inferiores se estilaba mucho también ir el que tenía auto, llevar pibes, y viste, porque antes no había micro para ir a jugar. Lo distinguiste ante miles de personas. Sí, mi viejo fue un compañero igual que mi mamá, viste, y mira, ahí... a ver, pará, que me encantan las fotos que tenemos. A ver, Miguel, ¿qué es esto? A ver, contame. La de malla negra y atrás mi mamá, al lado del bañero, que se parezca un bañero ahí. Acá, esta es tu mamá. Un bañero de pulgas. ¿Qué es? ¿Mar del qué es, Miguel? Mar del Plata. Mar del Plata. Sí. Mar del Plata. Era Mar del Plata. ¿Y arriba? Y acá, Bote, no sé. Bote Manrique, ahí te empieza a decir Manrique. Sí, claro. Esa es la esquina de la carnicería. La esquina de la carnicería. Claro. Mirá el corte de pelo de papá, setentoso. Mirá, y este es mi hijo Juan Manuel, el primero de mis hijos, el mayor. Juan Manuel. Claro. Me vine se armó un lío bárbaro en España, porque me vine de la pretemporada de España a verlo nacer y me volví. Sí, que me encanta, acá esa foto familiar. Tenemos a Miguel Brindisi, que es ¿cómo tienen todo no, Sí. terrible, los archivos que acá manejan también la gente de gráfico, nos mandar, de gráfico Sí, nos mandan muchas imágenes, muchas les notas agradecemos, muchas notas del gráfico. Acá. Esas son todos familia, mis primas, mis primos. El que está allá es Fito Vilanova. ¿Ves la chica de Vincha, que era su novia? En esa época era su novia, Pía, que lamentablemente fallecieron los dos. Bueno, es mi amigo del alma. La mamá era la cocinera de la iglesia de San Antonio, de los curas, una señora española, Ignacio Ramiro Berlanga. Mira. Todos, mi prima Norma, mi marido, todos familiares y amigos. Mi primo Armandito, todo. La verdad, un recuerdo que ni yo tengo esta foto. Es que increíble. Yo cuando a muchos les decía que venías vos, mi Brindisi, o sea, marcaste a mucha gente en una época. A todos. Una época. A nosotros, a todos. Un crack por sus condiciones futbolísticas, por tu forma de ser, por tu pinta, por todo, por el estilo. Figura de la selección argentina en la era previa a la llegada del Flaco, al 74, vos era como el símbolo también. Una época difícil. Sí. Sobre todo para los que no estábamos ni en Boca ni en River. Viste que eran los más lo que más pedía la gente, los jugadores de Boca y River, y nos costaba más a los de Racing, Huracán, San Lorenzo poder tener la posibilidad. Pero sí, gracias a Dios, desde temprano, con Maschio arranqué. Sí, señor. Miguel, y vos me decías recién, el vestuario, ¿qué extrañas de aquella época, aparte del vestuario? Con los amigos seguimos todos igualmente, los compañeros de esa época, seguimos relacionados por esto del grupo, viste, que ahora con el teléfono estamos al día. El WhatsApp. Claro, ahí tiene el grupo. ¿Viste? ¿El grupo qué dice? ¿El grupo? ¿Amigos? El grupo Campeones. Grupo Campeones 73. Campeones 73, muy bien. Viste que quedó marcado a fuego. ¿Campeón de 81 tenés también el grupo o no? Tengo otros que son históricos. Salió del grupo. Histórico de Boca. Salió del grupo. No, el 81 no había. No hubo. Bien. Por ahí me limpié. Están los de los históricos, ahí lo veo a Rabina, todos los días está cocinando asado. Ahora vamos a ver, ayúdame con esta foto. Eso es Mundial 74. A ver, ayúdame con esta foto. Allá, la mira el ratón. A ver, vamos por par, el pelo largo. Vargas, Glaría, Sá, Brindisi, Ayala, Carnevali, Balbuena,
Kempes, Babington, Carlitos Esquedo Y Heredia. y Cacho Heredia. Mirá los pelos de Qué selección Babington. tenía. Babington acá con las chapas ahí, mirá. No, tremendo. Qué selección Y Miguel teníamos, con la cinta de capitán. Linda ¿Qué camiseta. selección? Tuvimos un gran plantel. Nunca fuimos Era un equipo. quilombo. Nunca fue, era un lío, ¿no? Es una cosa diferente. Nosotros nos dejaban en la escuela, Miguel, en el 74, nos dejaban en la escuela mirar los partidos. porque Claro, caían a la dejaban mirar hora los de la partidos. escuela. Esta foto es del 73, partido con Bolivia en la cancha de Boca, eliminatorias para el Mundial 74. Sí. Que se clasificaron, se jugaban la vida porque no habían ido al Sí, 70. y De casualidad le ganamos a Paraguay, íbamos perdiendo 1-0 y ganamos 3-1. Con Garini. Que nos clasificamos. Pero Furor por el corte Stone, ¿no? No, sí, ¿Era sí. furor o no, Miguel? al peluquero lo echaron. No, pero pará. No, era Le furor. sacaron las tijeras, en vez de matarlo le sacaron las tijeras. Era onda ese Era la onda, corte. era todo así. La onda ya. Claro. Sí, sí, sí. Sí, era Esa la foto, onda. Miguel, Era- esa foto Mirá tiene que- una historia tremenda que acaba de cumplirse el aniversario. Eso es el día de la muerte de Perón, que ustedes Sí, estaban señor. en Alemania. Bueno, eso fue muy La misa allá difícil. arriba. Para nosotros fue muy difícil porque se había muerto el presidente. 1 de julio Se había del 73. Claro. Este, Habían querido suspender el partido, ¿no? y queríamos suspender el partido, pero bueno, ahí después la gente de la FIFA, viste cómo es, una sanción muy grande si no te presentás. Y al otro mundial la Argentina era local, era Claro. el Claro, mundial sí, acá, muchas cosas. era imposible que no. Entonces pedimos de no jugar, pero del gobierno nos dijeron que teníamos que jugar. Obligado. Claro, es muy difícil. ¿viste? Además era un estar partido jugando. que no tenía relevancia, digamos, ¿no? No. Cambiaban un partido con Alemania Oriental. Con la otra Alemania, sí. ¿Hay un fútbol de antes y un fútbol de ahora, Miguel? Yo creo que dejó de existir el potrero, la alegría. Opa. Antes se jugaba, hoy ese verbo no se conjuga. Está más el materialismo que invadió de una forma muy grande. Hay apuros, a veces de los mismos entornos, familiares, representantes, que apuran, queman etapas y a veces hasta la misma dirigencia le entra una cantidad de dinero y también, viste, entonces se pierde. Fíjate vos que por algo a mí me llamó la atención que de repente Mastantuono, hasta que no cumpla los 18, no puede ser transferido. Acá hubo una época que si vos tenías 21 o 22 años, no me acuerdo, no podías ser transferido. ¿Comprendés que tenías que, si pertenecías a la selección o... hubo, que tampoco puede ser tan así, de 21 o 22 años, viste, qué sé yo me acuerdo que habíamos ido a jugar a Francia con Carlos, a reforzar un equipo porque allá estaba el Negro Dopacio y Carlito Leone que por ahí podían quedar y todo de Huracán, porque Huracán necesitaba, y fuimos a jugar un par de amistosos y nos querían contratar y como éramos menores, la ley esta que había sacado la AFA, muy apurado. Es decir, antes se jugaba, era sinónimo, vos lo que hacías en la calle y en los potreros, después lo trasladabas a lo serio, que era el rectángulo los días domingos, que era jugar. Vos ibas a jugar. Hasta si futbolísticamente, sin entrar en detalles, hasta futbolísticamente en un torneo tenías dos equipos que jugaban de una forma diferente en aquella época. Uno era Estudiante y el otro era Central. Viste, que jugaban personal toda la cancha, tenían su estilo, te mataban. O hicieron unos campañones, los dos, porque después en el 82 el campeón es Ferro, Central fue campeón también, cada uno tenía su forma, su estilo. Pero vos ibas a la cancha de Argentinos Junior y veías exquisiteces de Argentinos Junior, la de Atlanta, Palito Candó, ¿sabes lo que era? Lo que era, qué sé yo, Onis, todos los muchachos. Todos tenían unos equipos, al que vayas a jugar, todos te jugaban, viste, y había, no sé, el sentimiento era que eras feliz hasta en los entrenamientos, o será también a lo mejor lo que nos tocó vivir a nosotros cuando a Huracán llega el Flaco Menotti, que para mí fue la gran transformación
cuando asume en el 74 para ordenar a la selección nacional que el jugador que estaba en la selección y sobre todo el entrenador o el cuerpo técnico sabía que esos 4 años trabajaba. Después viene Carlos, se queda 8 años, el Flaco se quedó 8 años, es decir, se pasó a tener la representación nacional como tiene que ser. Nosotros nos tocó vivir una época difícil porque la primera experiencia de la fusión Europa con los de acá fue en el mes antes de jugar el Mundial, que salimos de gira. Sí, pero Miguel, tiene que llevar un tiempo eso de la adaptación. Pero Miguel, con la calidad de jugadores, bueno, veo una foto. Está viendo esta foto. Está veo mirando una foto allá arriba que Eso es un seleccionado de la capital federal. es tremendo, todo eso juntos. Era un partido a beneficio de agremiados Exactamente. y era capital contra provincia. Sí, capital y provincia, es verdad. Mirá lo que es Es verdad. Miguel, ¿cómo ¿Quién es el primero chavo de acá? René. ¿Te acordás cómo formaron? Y todos al ataque. Así como estamos ahí, éramos lo que sí no había nadie del área, no necesitaba. ¿Viste? 3 número 10. Claro, 3-10. Era un día también. Capital contra provincia. Capital contra provincia, sí. Se usaba mucho. Claro. Este debe ser de los últimos que se hizo. Pero pará, mirá las caras. El último fue en Mirá 1980. los jugadores todos juntos, eso. Sí, sí. Lo que pasa que... No marcaba a nadie. Fíjate, no, claro, si no se marcaba. Era obvio. partido de exhibición. Pero ¿Qué equipazo? también hay algo. Fíjate vos si para traerlo a lo actual, el Paris Saint-Germain consiguió ser equipo Sin figura. y llegó a los logros que buscó durante tantos años. Y antes tenían excelentes jugadores, pero nunca fueron equipo. Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, Miguel. por eso te decía Con esos lo jugadores que tenían del ustedes. 74, ¿viste? Sí. Nosotros, era impresionante el plantel que teníamos. Lo que pasa es que la eliminatoria lo habían hecho con un técnico, con Sívori, y después Sívori se fue, se peleó con el Claro, dirigente y vino desorganización. el trinovio del polaco, Puchero y Sí. Bueno, Víctor Rodríguez. hemos tenido, por eso dije que el Flaco vino a ordenar el lugar del entrenador de la selección, la convocatoria. Fue extraordinario lo del Flaco hacer la selección del interior, que la puso en manos del gitano Juárez, Fue una es decir, lo federalizó al fútbol. Y de afuera vino un solo jugador, Mario. que fue Kempes. Ese proceso estuve hasta el 75, hasta el 76 que me fui. Es el primer ¿Por qué, partido Miguel? con los muchachos del 78. Arranqué, inclusive era capitán, que me acuerdo el que... primer partido jugaste vos. Claro, el 12 de no, octubre jugué del varios. 74. En la cancha de River contra España. Exacto, viste, Vos con sabés que España hay gente hizo el gol Rogel, le empatamos Rogel, 1-1. Y el de ellos Pirri, que era Pirri. Sí, Pirri era el el capitán. doctor. Sí, el doctor. Ganamos 1-0 España. Mucha gente escribe, está el Mono Navarro Montoya, la Enrique Chacoma que nos mira siempre, mucha gente, No, bueno. gente de Racing también, el amigo Fabio. Había una Prieto, que foto le acá. mando un Mira, abrazo esto es grande. Racing. Esto es Racing en la B. Esto es Racing en la B. Orte atrás. mirá, Esto es Racing en la B. Sí, señor. A ver, Esto mira, es Racing en la B. qué hermosa camiseta. Contra por el el gol, amor de mirá, Dios. atrás tenés a Zeus. Ahí está la de Zeus, sí señor, ahí está. Muchos partidos local en la cancha de Vélez. Qué impresionante. Sí, debe ser. Hermosa camiseta de el Racing. primer partido fue en la cancha de Vélez. Con los Andes. Creo con los Andes, sí. Miguel, ¿y por qué no llegaste al 78? Es que fue muy claro el Flaco conmigo, ¿viste? Antes no es como ahora. Hoy, no sé, ya desde te metes en el Huescao o en cualquier lado que te metes, vos sabés si fue al dentista el jugador. ¿Viste? Se seguía hoy ves todos los partidos. Antes tenía que ir el entrenador. ¿Quién iba? A ver o seguir un jugador o algo. Y fue muy claro conmigo en Mar del Plata del 76. Estábamos haciendo, no sé si estábamos por jugar, en esa época era el Estadio San Martín. Y el Flaco me dijo, Miguel, yo ya te conozco, voy a ver a otros muchachos. Aparece Ardiles, estaba el negro JJ, que siempre también había sido una debilidad del Flaco. Dice, yo cuando después haga la lista, cualquier cosa, te llamo, ningún problema. Y lo supe entender.
si me hubiera gustado, claro, si estaba en la platea, ¿cómo no me va a gustar? Vine para ver el Mundial, la final, todo. Claro. Me hubiera gustado, pero también lo entendí, porque si no, no se hubiera justificado si traía más jugadores del exterior la selección del interior. Claro. ¿De qué hubiera servido esa formación y esa integración? ¿Viste? Lo federalizó. Y me pareció estupendo y lo entendí. Y lo entendí. Aparte un monstruo como Ardiles. Convengamos que el Pitón, un jugador totalmente... Miguel, ¿alguna vez el mariscal Perfumo, para marcarle a los más pibes cómo jugaba Miguel Brindisi, habló de Kaká, del mejor Kaká de todos? O sea, que llegó a ser el mejor futbolista del mundo. Vos, de las generaciones posteriores, ¿en quién te sentiste identificado? A mí me gustó mucho Verón. Me sentía que lo veía medio como un todoterreno, sobre todo cuando jugaba en Italia, que fue donde se lo siguió Sebastián Verón. Otro crack. Más traído acá que de repente teniéndolo como jugador y todo, Dieguito Caña. No llegaba tanto de repente, claro, no llegando tanto al gol, pero... Vos tenés más técnica que Caña. Tiro libre, ¿no? Claro, vos tenés más técnica que Caña. No, pero bueno, pero por el hecho de compartir. Caña es el único tipo que yo tuve como jugador que llegaba y viste que quería hacer el loco, no quiere nadie en el medio. Tiraba la pelota y iba él, viste, decía, vamos a empezar, viste. Claro, qué lindo. Mira, qué lindo. Roque Abayay. Mirá qué Abington lindo. y Abayay. Qué lindo que es Huracán. Los camiones siempre parados ahí frente a la Siempre, cancha de la casa. siempre. ¿Sabés los chorizos a la pomarola que salían ahí? ¿De dónde, de acá? Ahí, claro, ahí es una gran campaña. Y vos decís, bueno, se está haciendo porque, viste, hoy las urgencias de los Boca no te espera. Es que no es que no te espera, porque fíjate vos, porque tampoco esa de que esperar que te echen para que te indemnicen, no. No, por ahí estoy equivocado. ¿Comprendés? No, te vas antes, te vas solo, No, claro. si vos ves que de repente, pero ¿cómo? No sé, me parece a mí. Por ahí te vuelvo a reiterar, por ahí estoy equivocado. Si no me hubiera puesto a lo mejor esa camiseta y hubiera estado en ese... interpretado. Porque si ese año nosotros, Racing erra un gol increíble sobre el final, que terminamos 1-1, ¿te acordás? Con el penal de Diego. Claro, que hicieron, y pasó una pelota por el costado. Si nosotros teníamos que ir a un partido extra con Ferro, Hubiera sido bravo. ¿viste? Hubiera sido bravo. Estaban ellos Era un gran muy Ferro, fuertes y no sé, y si llegabas a terminar segundo, fíjate vos de repente lo que pasó con Boca cuando fue al partido extra con Estudiantes. Sí, claro. Por la golpe. Ahora, Miguel, ¿vos sentís que hoy ese mundo Boca o esa camiseta de Boca se siente así? Porque viene de 2 años sin jugar a Libertadores, viene el Mundial de Clubes, más allá de la competencia con los europeos, de perder con un equipo semiprofesional, y no sé si todos sienten esa camiseta como vos lo estás diciendo. Claro, bueno, no sé si en aquella época todavía el amor por la camiseta, pero el mundo, el entorno, el mismo periodismo, porque ahora está un poquito más abierto, hay más apertura, pero siempre la supremacía de Boca River, la primera de las informaciones y viste y cada vez más medios, cada vez hay más presión, no sé, te digo sinceramente no sé, yo te digo lo de aquella época. Y un día lo leí en una declaración del Loco Pernía, que dijo el que se puso esa camiseta algún día lo quiere dirigir. Ajá. ¿Viste? Y es verdad, porque Te genera un... te lo genera. te Ahora, lo Miguel, genera. describiste muy bien lo que es Huracán para vos, que es el Sí. barrio, es el origen, es la casa. Acabas de describir muy bien lo que es Boca y lo que significó para vos. ¿Qué es Independiente para vos? Porque tuviste también 2 momentos, el Independiente del 94 Sí. para mí es uno de los mejores equipos de la historia. Ustedes se deben acordar perfectamente bien. Me sonrío porque alguien ha llegado, me llamó un sábado a la noche. Nosotros estuvimos en el último programa que pasé con ustedes y el técnico era Fossati. No sé si Sí, se señor. acuerda. Sí, señor. Cuando arrancó el programa la Fossati, cuando Fossati. nos fuimos no lo era. No, pero pará. El lunes a la mañana, yo me acuerdo que iba a
de camino en el auto escuchando la radio y habló el representante de Fossati. Fossati en ese momento creo que estaba en Arabia, no sé por dónde andaba, en Medio Oriente dirigiendo, también, pero creo que estaba en Arabia dirigiendo. Y habló el representante y dijo que no. Me invitan ahí a tomar un café para charlar por la tarde, ese lunes, de alguien que me había dicho, mirá, no, yo estoy bien, no es momento, esto, el otro, pero bueno, voy a hablar con esta gente y le digo, tiene que ser alguien del club. Alguien del club que tenga mucha espalda, es un momento muy crítico, es casi irreversible la situación. Quedaban 10 partidos, de los cuales eran 9. Porque en uno de ellos era Racing el que te tenía que dar una mano. Contra Quilmes. Claro. ¿Comprendés? En todo el No análisis, ocurrió vos va viendo 9. Claro. En el promedio, Argentino Junior, que también estaba comprometido en ese momento, estaba Caruso, no dividía por 3 como Claro. dividía, es decir, en los promedios no había nada. Digo, tiene que ser alguien con mucha espalda del club, esto, el otro, y porque no. Me fui, es más, con uno de los compañeros que vine para acá, que me había llamado, por la reunión para preguntarme si verdaderamente, le digo, no, me fui. Y a la noche me llamaron de un lunes, bien tarde, gente, digo, no había nadie, tenía que ser algo. Y entonces dije, si este club a mí me dio la oportunidad de hacer mi primer trabajo en Argentina, porque había trabajado siempre en el exterior, salvo Alumni de Villa María, que lo adoro, que fue mi primer trabajo como entrenador, que jugaba el regional, ¿no? El primer equipo fue Independiente. Me acuerdo perfectamente de cuando dirigimos por primera vez, salimos a la cancha vestido de rojo, como está ahí, ¿no? Con Carlito Esqueo, que había sido jugador toda la vida de Racing, una figura de Racing. Claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Viste? Pepe Mitrovich había sido jugador de las divisiones inferiores de Racing. Jugó Mar del Plata. León Martínez, claro. Leo Martí. Arquero de En Ferro, Kimberley, claro. León Martínez, que era el preparador físico, el profe también con un pasado en Racing. No teníamos nada que nos identificara. Es más, cuando fui a Independiente, mirá vos cómo sería, venía de dirigir en Barcelona de Guayaquil en ese momento, día 10 de enero del 94, tengo que entrar por lo que era la calle hoy Bocini. Lo es hoy Bocini, la calle. Entro y está claro, estaban todos los de Pileta. Y entonces el de seguridad me dice, señor, le digo, digo, soy el nuevo entrenador. Su nombre, me dice el tipo. Le digo, mi nombre, un momento. Levantó el teléfono, no me conocía ni estaba, no figuraba yo. ¿Viste? Bueno, llegamos, nos presentamos. El tipo no. Nos presentamos, pero fíjate esta que viene, mirá cómo sería que no teníamos pasado, que nos identificara, ¿viste? Que cuando entramos, siempre en el alambre, algunos, salimos los 4 caminando y empieza uno, Esqueo, ¿viste? Claro, seguí, Carlos, Carlito, claro. seguí, ¿viste? Y vamos para la mitad de la cancha, el plantel ya... Esqueo, y Carlito tenía su cara. ¿Te acordás de Bocini? Y se da vuelta, le dice, sí, los bailes que te dio, pedazo de hijo de madre. Digo, no te des más vuelta. Le digo, Seguí. duramos 2 partidos acá. Encima, hacía 10 años que me había ido afuera. Duramos 2 Bueno, partidos. fíjate vos, que digo, ¿cómo puede ser que la oportunidad que me da, el primer club que me da la oportunidad de venir a trabajar en Argentina, la confianza, porque cuando un entrenador vos lo contratás porque le das la confianza a su trabajo, bueno. Y entonces cuando viene esta instancia así difícil, digo, tengo que ir a dar una mano.
sabíamos lo que iba a pasar. Y puse una sola condición, no arreglé ni contrato, no hice nada, pues, nada, porque se ha habido el tolo, ¿no? De lo que tenía el tolo, de lo que fuera. Pero bueno, para ponernos a ver si se podía dar una mano. Venimos. Me diste la oportunidad, venimos. ¿Viste? A ver, una sola cosa. Lo más probable que la cosa no salga bien. Yo lo quiero ascender después. Lo quiero ascender. Claro. Quiero tener el crédito de la vuelta mínimo 10 partidos. Había 30 y pico de fecha. Sí. Mínimo 10 partidos. Y ahí fue bueno. Pasa lo que pasa. Lo que sí le había dicho a los muchachos, si caemos con honor. Y habíamos visto unas imágenes de un equipo que había descendido y fue terrible el lío que se había armado con los jugadores, con esto, el otro, nosotros, y nos toca caer, cabeza levantada, con la gente, esto, el otro, y el equipo se armó un quilombo bárbaro después. Se armó un lío bárbaro con la gente, pero en los alrededores, no fue con el equipo. El equipo se fue de pie, se fue con la cabeza alta, porque era si tenés que caer, cae en una. El otro equipo había sido River, pero nosotros, un día jugando contra River, que ya la cosa estaba delicada, perdemos 2-0 con River y hubo lío en la tribuna y todo, le digo en la charla, muchachos, estaban en una situación igual, pero peor, porque después terminó que todavía faltaban algunos partidos. Pero fíjense cómo renacieron, fíjense en lo que soy. Todo depende de uno, de la mente, de confianza y de dar la cara. Bueno, pasó que al cuarto partido me tocó salir. Me dolió, sí, me dolió, pero tenía que hacerlo, porque era el primer equipo que confió en mi trabajo. Y tuvimos la suerte de ser campeones. ¿Viste? Porque sos como la cara del teatro, las dos caras, la risa y el llanto. Y aquel equipo del 94, hay que decirlo, era un equipo para mí fue el extraordinario. Para mí fue el último gran equipo de Independiente. Claro, pero fíjate vos una cosa. Ese equipo logré, porque en definitiva, ¿ustedes por qué creen que se convirtió en equipo el Paris Saint-Germain? Porque el técnico llegó desde su convicción, la supo transmitir, hoy están todos identificados, es el estilo, vos decís, Luis Enrique. Juegan como él quiere. Porque él jugaba también de esa forma y lo sentía de esa forma. Y con Independiente recién medio me aparece en la fecha 10 el equipo, que es con el regreso de Gustavo López. Cuando Gustavo vuelve a jugar allá por la fecha 10, era todo, ¿viste? Empezó a aparecer Dani Garnero en su dimensión, todo el mundo. Y ahí ya el equipo iba solo, porque después también gana la Supercopa, ¿no? Con Boca. Y cuando había que defender, Isla sacaba todo. No, pero claro, partido con Boca. Pero como debe ser, que no fue fácil. No fue fácil. Pero había confianza en los muchachos que se iba a lograr el objetivo. ¿Viste? ¿Hoy ya no dirigís más, Miguel? Y hoy estoy acostumbrado ya a esto de agarrar, ver, pasar informes, charlar y todo. Me encantaría volver al ruedo, pero son tan cortos los créditos. Los créditos son 3 partidos. ¿Viste? Yo creo que así como digo que los pasaportes no existen más para los jugadores, ¿viste? De qué nacionalidad es para que te lo lleven de Europa. ¿Viste? Vos antes venías y, con todo el respeto, un jugador venezolano, mirá que es diferente esto. No, ¿viste? Un jugador ecuatoriano. Y cada una de estas selecciones juegan todos afuera. Juegan todos en Europa. Vos tenés la selección de Ecuador. Yo me acuerdo que tenía un marcador central que era diferente, absoluto, se llamaba Olger Quiñones, un zurdo, un jugador impresionante. Lo llevan a Corintia, lo contrata el Corintia, decía, ¿cómo va a ir un defensor ecuatoriano a jugar a Brasil? La rompió. Hoy te dicen cómo este jugador no está jugando en Europa, cómo fueron cambiando los tiempos, claro. Y lo mismo pasa con las edades de los entrenadores. No, ya es viejo, no, es como que no
no sirve la experiencia, porque si vos de repente formás un cuerpo técnico, hay gente que vas a estar con gente joven, vos lo que vas a aportar es tu experiencia, tu sabiduría, tu actualización. Hoy no está actualizado el que no quiere. Hoy, viste, con toda la información que hay de todo. Pero Miguel, ¿te De todo. adaptarías hoy a dirigir chicos con otra cabeza, con otra mentalidad? Pero sí, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Y se haría, hoy ya no son tus hijos, son con tus nietos. Te la pasás hablando, explicando, viste, entendiéndolo. A ver que hoy es otro el diálogo, es otra la preparación, tanto de ellos, pero sobre todo los que lo tienen que ir preparando. No te digo para estar, viste, si lo tuviera que hacer, ya te digo, estoy muy cómodo haciendo lo que hago. Me siento, porque es una forma de estar permanentemente actualizado, viendo fútbol, que fue toda mi vida, mi pasión, viste, pero fíjate vos, yo lo veo a Angelotti, lo veo hay 1000 que son mayores y todo, y están como el primer día. Russo y en Boca. No, Russo y en Boca. Nieto, Russo, Sí. pero de repente, porque no te vas a poner a correr como los jugadores, a hacer una... No, olvídate, pues la gran mayoría tiene gente mucho más joven, capaz, alrededor, pero bueno, es muy largo a ¿Tu veces. hijo dirige? Tu hijo, claro. Mis hijos están ahí. Nazareno en este momento está con Néstor Apuzzo en español. Él viene de trabajar, había estado en Lanzarote dirigiendo allá en España, y ahora volvió para fin de año, está en español. El otro está ansioso por llevar adelante, que es Matías, el que vive en Barcelona, por llevar adelante su proyecto. Él ya está con esto de la dirección técnica y todo, en categorías, allá tenés la tercera catalana, la cuarta catalana, bueno, dirigiendo. Y algún día tienen la ilusión los hermanos de juntarse. Juan Manuel, que es el mayor, que era el que estaba ahí, el que había nacido, el psicólogo, colega de todos ustedes, está por otro lado, no, más que en su profesión, el día a día. Así que continúan, viste, con la tarea. Miguel. Bastante sufrieron con la comparación odiosa del apellido cuando jugaban en inferiores. Sí, claro. Mucho, Claro. mucho. Viví angustias muy grandes, porque me hubiera encantado poder estar junto a mis hijos, ir a donde les tocaba jugar, ir a verlo. Pero fui un par de veces y sabía que los perjudicaba. Ah, sí, porque buscaban comparación. Porque son comparación odiosa. Para colmo, dos de los tres jugaban de 8. Claro. Entonces, Querían ver a Miguel. no, pero es una tontería. Yo me acuerdo del hijo del Beto Alonso. Exacto, categoría 75. Jugaban muy bien. ¿El hijo del Beto? Sí. Bueno, estuvo en selección juvenil, en Paraguay, todo, era un jugador. Y siempre lo comparaban sufrió, con el sí, Beto. claro, sí. Y el Beto fue el Beto y el hijo es el hijo. Sí. ¿Viste? Pues... Los que rompen eso, bueno, son algunos Verón, de los jugadores. Verón, McAllister, McAllister, Higuaín. Simeone. Los que Simeone está muy rompen bien. eso, Sí, le ha pasado hasta el hijo de Bati, ¿no? De Batistuta, que creo que tiene un pibe que juega ahí. Oh, mirá esa foto. Bueno, Mirá qué señores, foto. miren esta foto. Qué maravilla. Qué lindo. Qué hermosos tiempos que se podía hacer. ¡Qué Qué linda fotón! producción. ¡Qué fotón! ¡Qué increíble! Mouso, Pasarela, Mostaza. Ya, era una previa de un Boca River. Aparte era Previa de un Boca River. 81. Claro. 81. Esto tiene que ser el 81. Lo único que... Previa de un Boca River se podía hacer esto. Los convocaban al autódromo. Y no había problema, los entrenadores también, ahora es imposible. Las camisas de pasarela, ¿no? Mucha gente. Es algo cultural, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Es horrible que no se puede hacer. Creo que hay que intentarlo. Hay que intentarlo otra Y vez. no bajar los brazos. Mirá, por ejemplo, cuando dirigía en Barcelona al Español y nos tocaba el clásico, si nos tocaba de visita, yo iba, Van Gaal era el técnico del Barcelona, yo iba a la cancha del Barcelona, salíamos los dos, habían unas cuerdas, es decir, un área bien especificada, y de acá para acá era todo lo radial. De acá para acá todo lo televisivo. Y tenían que dar ¿Viste? entrevistas. Entonces estábamos 10 minutos cada uno Y después cambiaba. y después cambiábamos. Venía el que coordinaba todo
y cambiábamos. Nos dábamos la mano, una vez ellos venían a jugar a la cancha del Español, hasta hicimos en un vestuario, el saludar, no es decir, después obviamente vos le querés ganar y el otro te quiere ganar, pero eso no quita de que haya una apertura y una convivencia que después, viste, pero no sé. Hoy cambió. Sí, cambió y mucho, los cambió clubes mucho también todo. esconden, ¿eh? Hay mucha gente en el medio, y además las redes han terminado con alguna de estas cosas. Sí, sí. Porque, por ejemplo, a ver, nosotros recién hablamos de la inauguración de la luz de la cancha de Huracán. Sí. Cuando Huracán no tenía luz, jugaba de local de la cancha de San Lorenzo. Sí, sí, claro. En la Avenida de la Plata, y no, y salió campeón jugando ahí de local, ¿Cómo? jugaba los viernes los partidos televisados, Pero, jugaba de sí. local la cancha de San Lorenzo, y los hinchas de Huracán iban a la cancha de San Lorenzo, Pero- y no la rompían, iban a ver el Pero partido. sí, sin ir más lejos, una de las fotos que mostraron ahí detrás de ustedes, que estábamos con Cooper, fue la previa a la final. Claro, Sí, la final contra Claro, Brasil. era una foto que estaba historia de la reja. antes ahí atrás. claro, y no hace tanto eso. No hace tanto. No, 94. no, 21 años. Ah, empeorado. Miguel, Viste, charlamos de 31. en un momento de Mastantuono. Sí, ¿Qué te parece? un diferente. Un diferente. Totalmente. Pero cuando decimos también qué es lo que pasa o qué diferencia percibimos en el fútbol europeo o el nacional, como que estamos un poco para atrás, porque se llevan los mejores. Vos fijate cada vez que hay un cambio, viste quién entra de un lado y quién entra del otro. Claro. El que entra de acá tiene hambre, quiere mostrarse esto, el otro le pone toda la voluntad, pero el otro tiene toda la calidad. Y a veces contra eso se hace difícil. ¿Qué te pareció, bueno, el Huracán de Kudelka y el campeonato que se le escapó? Viene haciendo una campaña muy buena. ¿Te gusta Kudelka? Sí, lógico. Sí. Ya lo demostró Talleres, de donde agarró Talleres a donde lo llevó a Talleres también, ¿no? Bueno, ¿Y a Boca hoy el no? club está mejor, ¿no? ¿Cómo? El club está mejor. Totalmente, todos fueron mejorando y en ese sentido hemos avanzado mucho. Creo que los dirigentes se fueron dando cuenta que las divisiones inferiores pasaron a ser una gran inversión. Y antes se lo consideraba pérdida. Yo me acuerdo cuando estábamos, te habrá pasado, Cabezón, bajaban y si te traían una pelota de primera No. o 4 o 5 pelotas, Un milagro. y eran así, eran de básquet, porque te las tiraban todas gastadas, viste, eran imposibles. Estos dos señores iban a disputar la Bueno. definición del campeonato argentino. Bueno, jugábamos la Sí, final. acá los dos técnicos, Cooper y Miguel. Te digo que me río del dolor, ¿sabés la fuerza que La tenía fuerza de Cooper ahí? Salió campeón. Se la creyó. Salió campeón independiente. En vez de ponerse Lo hace para de la verdad. foto. Salió La campeón hizo de independiente. verdad. ¿Cómo lo ves? Claro, la hizo de verdad. Como... Sí. ¿Cómo lo ves a Boca hoy? Y tiene que atravesar todos estos conflictos que está atravesando cuando, viste, no se consiguen objetivos, se te hace muy difícil el día a día. Cada partido es verdaderamente una final, no es una frase, viste. Eso creo que, ¿dónde es? Con Bielsa en el Español de Barcelona. Claro, ese fue el centenario del Español. Jugamos con la selección argentina y de ahí ellos se fueron después a jugar a Sevilla otro partido. Ahí me pasó una cosa simpática, ¿viste? Estábamos por salir a la cancha y viene un pibe y lo veía que tenía el uniforme de la selección, del buzo completo de la selección. Y dice, ¿qué hace Miguel? ¿Cómo andás? Esto, el otro, papá. Digo, ¿quién es este atrevido? ¿De dónde me lo conoce? Era de Alessandro, el pibe. Era un pibito. El cabezón de Alessandro. El cabezón de Alessandro. Sí, se lo había llevado, parecía Es así, Alessandro. un personaje pero hermoso. Lo había convocado Bielsa. ¿Viste? Me hablaba, ¿qué hace Miguel? ¿Qué esto? ¿Qué no? ¿Y dónde lo conozco? Qué grande. Y pertenece a la selección, ¿viste? Digo, que después me enteré que era el pibe, ¿no? Un chico bárbaro. Y al Español fui por Bielsa. Claro, que se había ido por ir a la selección. Claro, pero ¿Él te recomendó? claro. Ya. Es una historia Che, Miguel, siempre bastante interesante cómo a veces suceden las cosas. A mí me habían invitado a ver la final de América de la gente del Barcelona de Guayaquil. Estaba ya viendo la final. En ese momento dirigía Rubén Insúa a Barcelona y bueno, jugaba la final. Carlitos Esqueo vivía en Guayaquil, estaba casado
con una chica guayaquileña, y bueno, estábamos ahí y todo, y le suena el teléfono a las 4 de la mañana a Carlito Esqueo. 4 de la mañana cuando estás afuera es alguna desgracia, algo pasó, venite, claro, viste, padre grande, sabe, bueno, te sintetizo. Era el loco Bielsa. No. Le había llamado a Carlito, dice, ¿usted cree que le interesará venir esto, el otro? Sí, porque hablaban 3. Habían elegido el maestro Tavares, Benítez, el paraguayo Benítez, y conmigo iban a hablar los 3 y después decidían. El maestro Tavares se bajó y bueno, el miércoles hablaron con Benítez y el viernes hablaban conmigo. Que era, me llevo a la casa. Cuando yo tenía que reunirme a la noche, me llevo a la casa y muy serio, ¿viste? Como es él, muy serio. Y me dice, sepa que esto lo hago con todos, ¿viste? Me dice. Y empezó y me explicó el planteo, esto, lo otro. Él ya se quería venir porque había arreglado todo con la selección, porque no lo dejaban venir. Pero bueno, nosotros ya teníamos una relación con él, porque cuando me fui de Independiente lo quería contratar a Bielsa. Yo me acuerdo, mi mamá en ese momento estaba atravesando un momento muy delicado, yo estaba en el sanatorio con mi mamá y nos encontramos ahí en Libertador. Arrancamos a las 10 y eran las 2:30 de la mañana y seguía sacando canchita y haciendo... ¿Y por qué? Bueno, fue una cosa, entonces había quedado primero una admiración. Ya nos habíamos encontrado en Las Palmas cuando yo en ese momento dirigía Las Palmas y él con el Newell's campeón. Ahí digo, todo era el gráfico en ese momento. Claro. Entonces habíamos lo que había sido una revolución, cuando salió, sacó a Newell y todo. Y lo quería conocer, lo fui a ver al hotel. Y en el hotel agarra y me dice, tú ponete. ¿Y el pollo sigue enganchando para adentro? Y yo le digo, claro, me preguntaba por un jugador mío. Claro. Se conocía todo el equipo, ¿viste? Dije, nada, era un amistoso. ¿Viste? Me parecía un tipo de otro mundo. Cuando llama y voy a la casa, entró a sacar todo, me puso al día de todo, pero me lo volvió a aclarar. Mire que esto lo hago con todos. No sé si lo habrá hecho con Benítez o si lo iba a hacer también. Sí, la verdad que sí. ¿Viste? Miguel, la verdad... se quedó con nosotros un mes para poder ayudarnos a identificar de repente cada jugador y todo, el profe Bonini. El profe Bonini, muy parte. Un crack. Se quedó un mes trabajando con nosotros. Y nos quedamos cortos, ¿eh? Necesito. No hicimos una pausa. Ahora, necesito la última. Miguel, ojo. Ustedes nos educaron a nosotros, siempre lo digo y lo reconozco y agradecido siempre porque siempre nos educaron, nos enseñaron a escuchar, nos enseñaron a hablar dentro de un grupo. ¿Por qué la mayoría de ustedes no nos dejaban comprar coches, no nos dejaban, nos cuidaban en todo ese sentido? ¿Por qué la gran mayoría de ustedes hicieron tanto desastre con el dinero? Eran otras las cifras, Cabezón. Sí, pero cambiaban los coches. A nosotros no nos dejaban ustedes, pero ustedes sí ganaban y... ¿Cuánto hay? Porque hay muchos... lo que yo digo y no lo que yo hago. No, pero no, daríamos que la gran mayoría no están o en bien. ese momento... ustedes son ídolos, pero tremendo ídolo, ¿no? Plata, ¿no? Era otro número. Era totalmente diferente. Primero y principal había 2 contratos, uno en blanco y otro en negro. Olvídate. Siempre en los jugadores pasó lo mismo. De aquella época te hablo, salgo y viene la FIP. No. Ahora no. ¿Viste? No, pero a lo que voy. Que en esa época, ¿viste? Y por ahí era lo más común, cambiarte el auto, esto, el otro, pero después hubo un maestro en el fútbol que se llamó Carlos Grigol, que tuve la suerte de conocerlo, no tener mucha relación, pero que el tipo es el que empieza a instaurar que en vez de un coche, un departamento. Educar. Si
si el pibe que acababa de subir no tenía todas las materias dadas, abajo, de nuevo. ¿Qué se podía hacer? Un día hablando con Gribol y ese avión que le habíamos puesto la AFA nosotros, los que venimos de España para pasar, o de alguna parte de Europa, había un vuelo de Madrid que venía lleno de argentinos, pasabas el 24, el 25 y te volvías el 27, porque el 28 tenías que estar allá. Y un día hablando con Gribol, él dirigía el Betis, me dice, se me cae el libreto. Es tocar la fibra y se hace muy difícil. Bueno, terminó después enfrentado con Lopera, que era el presidente de lo del Betis. Es como que después, a medida que empezamos a tener maestros, nos fueron enseñando, ¿viste? Adolfo Pedernera, Renato Cesarini, que no entraba tanto en eso, pero Adolfo Pedernera, tipo que te iban enseñando cómo había que caminar, porque en esa época era ladrillo, ¿viste? O campo, qué sé yo, por decirte algo, y eran pocos, ¿viste? Eran pocos verdaderamente, pero por ahí, cuando sos joven, cometés esos errores, seguro. Ahora, esto es lo mismo que con los hijos, ¿viste? Vos con los hijos, cuando ves que van a cometer un error, aparte le decís, y un hijo por ahí te dice, me dijeron que vos lo hacías de chico. Sí, pero yo no quiero que vos cumplas el mismo problema o no cumplas el mismo error que yo hice, ¿viste? Entonces, son épocas, entonces con los pibes, sobre todo, ustedes que nosotros sabíamos lo que sufrían en la candela, porque cada uno nos íbamos para casa, o como decís vos, con el coche, esto, el otro, y ustedes tenían que convivir ahí adentro años que se comieron inferiores. Entonces, si vos le podés dar un consejo a algún pibe, o si cometiste un error, no cometa el mismo error que yo, Está muy que bien. te va a ir mal. ¿Comprendés? Es como que es una obligación. Miguel, la verdad, nos dimos un lujo. No, el lujo es mío. Te queremos agradecer. Fue y hace 1:40 y no metimos una pausa, la vamos a meter ahora. Mucho la cantidad de gente que está mirándonos. Muchísimo. El rol te manda saludos. Espera, el Y te teléfono manda para. un abrazo grande, Cacho Córdoba. Gracias. Cachito, de acá de Estados Unidos. No, está acá. Tenemos que hacer la pausa. Pero Perotti, ¿con este todo bien ya o no? Sí, no, me dijo, no vayas a hablar mal de mí. Bueno. Dijo el mono Perotti, lo tengo acá Gracias. pelado. Hacemos la pausa, señores. Quédate un segundo y lo despedimos. Sí, después. Quédate dale, pelado un rato más, Miguel. pero 15 por minutos. favor. Hacemos la pausa y por ahí una cosita más con Miguel El más Brindisi.